Hola, buenas. Bueno, vamos a continuar vamos a continuar con el interior del Palacio de Cibeles, o bueno, lo que desde el año 2007 es nuestro Ayuntamiento de Madrid. Vamos a hablar primero un poquito, habíamos estado viendo el exterior, lo que representa para la ciudad de Madrid. En el año 2019, el 14 de marzo, se celebró el centenario de la apertura de este magnífico monumento que tenemos en el centro de Madrid y que ahora es nuestro ayuntamiento. Una vez que entramos, nos encontramos directamente, seguimos, giramos, entramos en el impresionante hall, miramos hacia arriba, vemos esa cúpula magnífica de cristal, vemos esas pinturas que nos van contando toda la simbología de la historia de España, y nos dirigimos hacia la izquierda para coger el ascensor y subimos a la tercera planta, donde tenemos bueno, donde la visita que se suele hacer en el interior y que explican perfectamente los guías que hay en este palacio, nos van a explicar directamente o tienen unos paneles informativos, y además de estos paneles también vamos a ver parte de la estructura del edificio, los huesos del edificio, cómo estaría hecho. Tenemos, como digo, una serie de paneles que nos cuentan cómo era la vida en Madrid a la altura de 1919, y cómo es esta obra de Antonio Palacios, y vamos a ver cómo fue esta vida de este magnífico arquitecto español. Vamos a ver un poquito. Bueno, pues lo primero que nos aparecerían sería pues algunos o algunas de las obras realizadas en Madrid y fuera de Madrid de esta pareja de arquitectos de una relevancia importantísima en este momento. Vamos a ver eso, como durante toda su carrera realizó muchas obras en la ciudad de Madrid y también en algunos puntos de Galicia, también en otras ciudades españolas como Bilbao y San Sebastián. También llegó a ser profesor de arquitectura. Lo más conocido quizás sea el diseño, Antonio de Palacios. Fue un hombre que era gallego, había nacido en la ciudad gallega de Porriño en el año 1874, va a vivir hasta el 45, hasta la posguerra, y recordamos también cómo en esta misma fecha, en el 1919, es inaugurado el metro de Madrid, y él fue el encargado del diseño de los interiores de estas primeras estaciones. Organizó algunos de los accesos y la estética, la estructura, la estética, la línea que más se iba a ver de estas primeras líneas. Y además el símbolo popular de este logotipo del metro, el del rombo, sería precisamente suyo. Colaboró con él también, como digo, Otamendi en estas primeras obras durante las dos primeras décadas del siglo XX. Luego se separaron, y pues también haría algunas propuestas urbanísticas
importantes, como digo, en su Galicia natal. Bueno, formará parte de una generación de arquitectos modernistas que tienen como base la arquitectura norteamericana, en la que la forma de construir no se basa en los muros y los dinteles, el dintelado no, sería la estructura, ya daría exactamente igual cómo se hiciesen esos muros, porque la estructura era en vigas de hierro. Poco a poco va a evolucionar hacia el regionalismo arquitectónico, aunque nunca abandonará las raíces del plateresco, que es lo que veíamos que habría tenido en el principio. En cualquier caso, pues habría sido un arquitecto propio de su tiempo. Su carrera va a ser eso durante 4 décadas, es lo que nos explican allí. Tenemos algunos de estos edificios que serían que habría hecho en Madrid, como tenemos el Hospital de Jornaleros de Maudes, tenemos el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Bueno, hay algunos de estos edificios importantes, el Instituto Cervantes, o bueno, pues tendríamos también otros menores, como algunos puentes, el puente de la Princesa de Asturias, que está situado sobre el río Manzanares, cerca de la carretera de Andalucía, perdón. Tendríamos también el Casino de Madrid, también habría sido obra de Palacios y de su compañero, en este caso Otamendi. Bueno, este palacio de comunicaciones que habíamos visto, y bueno, pues todos estos edificios mantendrán más o menos la misma estética, pero sobre todo la misma estructura que había traído este arquitecto, pues eso pues una estructura norteamericana. Es de el hierro, es en hierro básicamente donde se fabrica. Y bueno, lo que le va a proporcionar más fama, evidentemente, va a ser la construcción de este palacio de comunicaciones, que habíamos visto que inicia en el 1907 y acaba en 1919, como decía, a la altura el 14 de marzo de 1919. Bueno, tendría también tendría que ver, se le van a adjudicar proyectos importantes dentro de la capital. Hemos visto algunos de los edificios, pero además está en proyectos. Tenemos en cuenta que la Gran Vía se había comenzado también a principios del siglo XX. Va a formar parte también de ese proyecto. Va a tener que ver también con la remodelación del eje de Puerta del Sol Cibeles, dentro del mismo ensanche de Madrid, este barrio de Salamanca. Y bueno, pues todo lo que va a tener que ver con este movimiento de crecimiento de la ciudad, en esa necesidad constructiva de esa nueva clase social emergente que era la burguesía de Madrid. Muchos de esos proyectos arquitectónicos suponen un reto debido, pues eso, a la experiencia que España no había hecho todavía, como digo, el metro, y bueno, pues va a trabajar en eso. Los proyectos son completamente distintos, como vemos. Va a trabajar eso, en la construcción de edificios de oficinas, de grandes almacenes, del metro. De esto es algo impresionante.
como colaborador del metro, o como arquitecto colaborador del metro, Alfonso XIII en 1917 les habría hecho esta propuesta. Tiene los hermanos Otamendi, precisamente, van a trabajar con él en este periodo en el que se está planificando la estructura de la línea 1, que será la primera, comenzando desde la estación de Sol. De Sol partían prácticamente todos los proyectos, tanto exteriores como interiores, hacia precisamente esta zona de Cibeles, en la que se encuentra el Palacio de Comunicaciones, para que veamos la importancia que tiene esta zona, o la apertura de Madrid hacia ese salón del Prado que había diseñado ya a finales del siglo XVIII el rey ilustrado. Realizó también el edificio de algunos edificios auxiliares, como eran las cocheras de Cuatro Caminos, la central eléctrica de Pacífico. Bueno, pues como digo, pues algunos de estos edificios importantes. También hizo algunas de las cosas más conocidas. Era el diseño de templetes de acceso en la Puerta del Sol. Este templete estuvo funcionando hasta época de la Segunda República, no recuerdo, 34 o 35. Y bueno, también eso en la red de San Luis, el templete del metro de la red de San Luis, que este sí que estuvo vigente hasta más tarde, hasta los años 70. Estos templetes habían sido o fueron precursores en Europa, siendo los primeros de influencia wagneriana. Los pasillos interiores del metro se realizaron siempre vimos la colaboración de Zuloaga y una empresa sevillana que no recuerdo ahora el nombre de esta empresa sevillana, que es la que va a trabajar en el Palacio de Cibeles, en las escaleras. Precioso, un diseño absolutamente precioso, en motivos vegetales que nos recuerda precisamente al arte musulmán. Y como vemos que el mismo metro va a ser también ocupado por este tipo de cerámicas, en este caso toledanas de Talavera de la Reina, y también sevillanas, toros dorados y tonos azules. Bueno, podemos ver algunos vestigios de su obra, por ejemplo, en la estación de Chamberí. Todo esto nos viene explicado perfectamente en las plataformas que están situadas precisamente dentro de este interior dentro del interior del Palacio del Palacio de Cibeles. Tenemos algunas viviendas en algunas calles de Madrid, sobre todo en estas zonas del barrio de Salamanca, lo que había sido el ensanche burgués, en la calle Goya, en Velázquez, en el Paseo de la Castellana, y emplea un modelo que recordamos que era un arquitecto de éxito, un modelo constructivo parecido al de las casas comerciales, con cimientos de hormigón. El entramado siempre es metálico, siempre es de hierro, paramento elaborado con ladrillo y recubiertos con piedra falsa. Realmente no hace nada, tiene una función meramente decorativa. Realiza viviendas para las clases más acomodadas. Es un arquitecto de prestigio, y bueno, pues también alguna de estas viviendas
la calle Viriato de Madrid, son también bastante vistosas y bastante conocidas. El final, su final va a ser lo último, edificación importante sería el edificio de Bellas Artes, y a partir de aquí pues va a tomarse un descanso, va a irse a Málaga, a relajarse, bueno, a vivir un poco de todas estas rentas que ya había hecho de una forma considerable. Su mujer era malagueña y va a buscar ese descanso, aunque bueno, se va a mantener siempre cercano a la arquitectura. Serán momentos además terribles los que van a ocurrir. Va a llegar la guerra civil, le va a pillar en Madrid. Estaba creando unos planes urbanísticos para continuar con esta reforma de Madrid. Y bueno, pues le pilla en un momento también de cambio con respecto a lo que es el tipo de arquitectura que se venía haciendo hacia los años 20 o 30 y la nueva arquitectura que vendrá a partir de los años 40. Los nuevos modelos arquitectónicos en España después de la dictadura no tenía un modelo claro como había existido, por ejemplo, en la Italia de Mussolini, o en la Alemania nazi, o en la Rusia de Stalin. Tenían claros unos modelos urbanísticos, tenían unos modelos de arte que seguir, pero el franquismo no había sido improvisado. Las fuerzas que se sublevaron no habían desarrollado una cultura con respecto al arte. La inmensa mayoría de artistas se partieron al exilio una vez terminada la guerra civil. Bien, ahora vamos a continuar con un vídeo sobre lo que es la cúpula de cristal y bueno, la construcción o rehabilitación reciente que se ha hecho de ella. Vamos a ver también un vídeo conmemorativo del centenario durante el año pasado, el año 2019.